Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Pareciera como que se me cortó la transmisión anterior. Vamos a reiniciarla nuevamente y para ello le voy a pedir que me acompañe usted a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, podernos reunir para escuchar tu bendita y maravillosa palabra. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, de tal manera que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, el anhelo, el deseo del corazón de un hijo es escuchar la voz del Padre. Usted y yo tenemos el anhelo, el deseo de escuchar esa voz. La palabra de Dios y no solo nosotros tenemos el anhelo de escuchar esa voz, también el Señor tiene el anhelo de que nosotros hablemos con Él. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso quiere decir que el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros, pero hay una condición acá. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las razones por las cuales el Señor quiere hablarnos es para que nosotros le sigamos, para que nosotros le obedezcamos. Para poder escuchar la voz de Dios necesitamos tener la disposición de obedecerle. El Padre quiere hablar con nosotros todo el tiempo, quiere guiarnos a través de todas las circunstancias y decisiones más importantes, no solo las más importantes, sino todas las decisiones y situaciones de nuestra vida, de tal manera que escuchar su voz debería ser una de nuestras necesidades y prioridades diarias. La primera forma y la forma más importante y más segura por la cual, a través de la cual el Señor nos habla, es a través de su palabra. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como vemos en este pasaje, la palabra de Dios es para todos los días, como nos lo enseña el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová, el justo que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Y también es para todas las circunstancias de la vida. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos enseña que toda la palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir, de tal manera que cada uno de nosotros estemos preparados para toda buena obra. Entonces la palabra es para todas las circunstancias de la vida, y también nos sirve para discernir los pensamientos carnales de los pensamientos espirituales, como nos lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué es importante que la palabra nos ayude a discernir cuáles son los pensamientos de la carne, cuáles son los pensamientos del espíritu? Muy sencillo. La palabra también recordemos que en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, nos enseña que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas si se siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y también en Romanos, en el capítulo 8, entre los versículos del 1 al 5, nos recuerda que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del espíritu
piensan en las cosas del Espíritu, y que los que piensan según la carne no pueden agradar al Señor. Mas del Espíritu nosotros cosecharemos vida, y vida abundante, vida plena. Entonces es importante que usted y yo, y por eso el Señor nos quiere hablar todo el tiempo, constantemente, es porque Él quiere que nosotros vivamos una vida plena, y esa vida plena depende de lo que sembremos, y y la siembra comienza con nuestros pensamientos. Por lo tanto, usted y yo, el Señor quiere llenar nuestros pensamientos de su palabra para que nos vaya bien en la vida. Entonces, la primera, mucha gente quiere que Dios le hable, pero no quiere leer su Biblia. Eso es prácticamente imposible. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha determinado como el medio fundamental y más importante a través del cual nos habla la palabra de Dios. Recordemos nuevamente lo que dice segunda de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, nos está diciendo, necesitamos ir a la palabra, escuchar la palabra, oír la palabra todos los días de nuestra vida, como lo dice el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, o como el mismo Señor Jesús nos lo enseña en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la palabra es como un alimento. Deberíamos alimentarnos de la palabra constantemente, y la palabra nos va a hablar, la palabra nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a confrontar, nos va a corregir, nos va a guiar, nos va a aconsejar, nos va a dar respuestas, etcétera. Pero la primera forma como Dios nos habla, y la más importante y la más usual, es a través de su palabra. La segunda es a través de la oración. Es el segundo medio importante y constante a través del cual Dios nos quiere hablar. Y eso implica la comunión, implica la comunicación, implica poner nuestros pensamientos en Él. De hecho, Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, nos orienta respecto a eso. Dice que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque a través de guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Él nos va a guiar, nos va a dar respuestas, nos va a enseñar, a instruir, a corregir, a confrontar, etcétera, para que caminemos en ese propósito que Él tiene para nosotros de llevar nuestra vida cada día en aumento. La oración, déjeme decirle algo, y esto es algo que necesitamos rectificar muchas veces en nuestra práctica. La oración no es solo petición. La oración es una comunicación, es un diálogo de un hijo con su padre y de su padre con el hijo. Por lo tanto, es una conversación en donde ambas partes van a turnarse para hablar y para escuchar. De tal manera que la oración necesitamos explorar, comenzar a explorar. Si no lo hemos hecho antes, necesitamos comenzar a explorar esa parte del diálogo que implica la oración. Que no sea un monólogo, sino una conversación íntima entre dos personas, número uno. Y número dos, quiero decirle, lo que Dios tiene para qué decirnos a nosotros es mucho más importante que lo que nosotros tenemos para decirle a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras mucho antes de que usted y yo las pronunciemos.
Entonces, si Dios no necesita escucharnos porque Él ya sabe lo que vamos a decir. Eso no quiere decir que no nos quiera escuchar, por supuesto que sí. Pero es más importante que nosotros lo escuchemos a Él a que Él nos escuche a nosotros. La tradición nos ha metido en una mala costumbre que es que nosotros hablamos y ya ni siquiera le damos tiempo al Señor para que Él nos responda. Simplemente presentamos nuestras peticiones, le hablamos, le decimos todo lo que queremos, que nos haga, que nos diga, que etcétera, 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 y nos levantamos y nos vamos y nos desconectamos de Él. Entonces, la oración no es eso, la oración no es un monólogo de nosotros hacia Dios, es un diálogo en el cual usted y yo hablamos y Él también nos habla. De hecho, Jeremías 33:3 lo dice muy claramente. Dice, clama a mí y yo te responderé, es mi petición, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la respuesta de Dios. Entonces es un diálogo y en el diálogo yo gano. ¿Por qué? Primero, porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Él me responderá mi petición, pero además de ello me dará una ganancia, me enseñará otras cosas que yo no conozco y que necesito para mi vida. Entonces tenemos que tener claro eso, que la parte en la cual Dios nos habla para nosotros es más importante que lo que nosotros le hablamos a Él, lo cual no quiere decir que no se lo hablemos. Por supuesto que sí, Él quiere escucharnos, Él mismo nos dice, pide y te daré, pregúntame y te responderé, etcétera. Él quiere escucharnos, aunque ya sepa lo que nosotros vamos a decir. Él quiere escucharnos, pero también quiere que le escuchemos. En el Salmo 139, versículo 4, la palabra de Dios dice que aún no está la palabra en mi lengua y he aquí que Él ya la sabe toda. Lo mismo en Mateo 6:8 nos enseña el Señor Jesucristo que no nos hagamos semejantes a la gente del mundo, que porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros se las pidamos. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo es presentemos nuestras peticiones rápidamente, Él las escucha, Él ya tiene control de ellas, y que salgamos del afán que nos pueda estar produciendo una situación X, para que nuestros pensamientos y nuestro corazón perseveren en Él y podamos recibir lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Dios tiene diferentes, Dios nos puede hablar de diferentes tonos. A veces nos habla de una manera, con una voz fuerte, con una voz poderosa, como cuando le habló a Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo 3:4 dice la palabra, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ahí el Señor usó una voz clara, una voz audible y una voz potente, pero por el otro lado también tenemos el caso de Elías. Cuando Dios le habla a Elías en la cueva a la cual él se había ido a refugiar después de la amenaza que le hace Jezabel. Y ahí dice la palabra en 1 Reyes 19, versículo del 11 al 12. Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios, y ahí le habló Dios a Elías. Notemos que dice que pasó fuego, pero no estaba en el fuego. En el caso de Moisés le habló a través del fuego, pero en el caso de Elías no fue a través del fuego, sino fue a través de un silbo apacible. Dios nos puede hablar de diferentes maneras, de una forma recia, de una forma que no quede ningún lugar a dudas, o bien a través de un susurro.
y la mayor parte de las veces no lo vamos a escuchar audiblemente, lo vamos a escuchar interiormente en nuestro corazón, y vamos a saber con seguridad, con absoluta seguridad, que es la voz de Dios hablándonos. Vamos a saber que sabemos que es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. La voz de Dios trae paz. Aun cuando Dios nos confronta, aun cuando Dios nos corrige, esa confrontación y esa corrección no nos trae ni desánimo, ni frustración, ni culpa, ni condenación, sino más que nada nos exhorta, nos anima, nos levanta, nos pone nuevas metas. Así que ahí podemos escuchar la voz de Dios. Dios es un Dios de paz, y su voz generalmente o normalmente, si no siempre, va a producir paz en nuestro corazón, aunque lo que nos esté diciendo no nos guste, y nos va a hablar ya sea con un tono fuerte, o nos va a hablar con un tono apacible, con un tono muy suave. No debemos limitar a Dios en cuanto a la forma en la cual Él quiera hablarnos. Es Dios quien elige la forma como nos va a hablar, y Él la elige en función de nuestra necesidad, en función del conocimiento que Él tiene de nosotros, de cuál es la mejor manera en que nosotros lo vamos a escuchar. Así que no le pongamos moldes a Dios de que Dios me tiene que hablar así, asá, sino dejemos que sea Dios el que decida cuál es la mejor forma de hablarnos a cada uno de nosotros. Recordemos que Él nos conoce perfectamente, pero lo importante es que usted y yo le pongamos oído y estemos prestos a obedecer lo que Él nos va a decir. El Señor no nos va a hablar si usted y yo no estamos dispuestos a obedecer. Recordemos lo que leímos hace un rato en Juan capítulo 10, versículo 27, cuando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Entonces debemos estar dispuestos a escuchar, pero también de la misma manera dispuestos a obedecer. Así como anhelamos escuchar de Dios, anhelemos también obedecer la palabra. Y ya sabemos que la forma más importante, más común, más constante en la cual el Señor nos habla es a través de su palabra. Si no escuchamos atentamente, podemos perdernos su voz muy fácilmente. Para escucharlo necesitamos tranquilizar nuestro espíritu y eliminar todo ruido externo e interno, es decir, los pensamientos de nuestra alma, así como el ruido que pueda haber a nuestro alrededor. Cuando se trata de escuchar la voz de Dios, necesitamos estar en un lugar tranquilo, sosegado. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 17, que las palabras del sabio, y Dios es el sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y en Isaías capítulo 30, versículo 15, la palabra dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza vuestra fortaleza. Entonces necesitamos calmarnos, sosegarnos, estar concentrados, principalmente en cualquier momento que necesitemos escuchar la voz de Dios, necesitamos sosegarnos. Y esto es aplicable a la palabra. Hay personas que leen la palabra como matar culebra, como tarea. No debería ser así. La palabra la debemos leer, escuchar con quietud. La palabra es una comida, pero no es cualquier comida. Es como en lo espiritual es el equivalente a un platillo gourmet, una comida gourmet, y una comida gourmet se disfruta. Una comida gourmet se deleita. Una comida gourmet no se debe comer a 1000 por hora, se debe disfrutar. Y se debe mantener en la boca un buen tiempo para poder disfrutar de todos los sabores, texturas, etcétera, de la comida. Igual es la palabra. Deberíamos tomarnos un tiempo suficiente para leer la palabra y entender lo que el Señor nos está diciendo. Mire, siempre que vamos a leer la palabra,
por mucho que conozcamos la palabra, siempre que la leamos, el Señor siempre va a hablarnos, ya sea para afirmarnos en algo que ya estamos haciendo o para recordarnos algo que necesitamos hacer o para recordarnos que hay algo que Él ya nos dijo que hiciéramos y no hemos hecho, etcétera. Pero eso no lo vamos a percibir, no vamos a dejar que llegue a nuestro espíritu si lo estamos haciendo como que si fuera una tarea y sin poner atención. Usted quiere que Dios le hable, es para poner atención. Y si quiere que Dios le hable poniendo atención, lo primero que necesitamos es poner atención cuando leemos la palabra de Dios. Entonces, necesitamos tranquilizar nuestro espíritu y eliminar todo ruido externo o interno. Ya hablamos, el ruido externo es el ruido de actividades a nuestro alrededor, es música, cualquier otro distractor, mientras que el ruido interno son nuestros pensamientos que no están alineándose a los pensamientos del Señor. En Isaías 50, versículos del 4 al 5, la palabra de Dios nos da algunas instrucciones relacionadas precisamente con escuchar la voz del Señor. Dice la palabra: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí hay 4 claves que usted y yo necesitamos entender de este pasaje. En primer lugar, está hablando de que Él despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, necesitamos buscar al Señor de mañana. La mañana es el tiempo más apacible para buscarlo. Usted me va a decir que para usted no es apacible porque se levanta a cierta hora y comienza a correr para salir al trabajo, etcétera. Bueno, entonces lo que necesitamos es levantarnos más temprano para tener un tiempo apacible para escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita. Ahí está la primera clave. ¿Por qué en la madrugada? Porque mire, en la madrugada generalmente las personas a nuestro alrededor están descansando, no hay ruidos de vehículos, no hay ruido de televisión, no hay ruido de juegos de los niños, etcétera. Entonces es un tiempo apacible para buscar al Señor. Levantémonos más temprano, aunque nos acostemos más temprano en la noche. Pero el tiempo de madrugada es un tiempo muy importante. De hecho, el salmista decía: de mañana te buscaré. De mañana nosotros necesitamos buscar la palabra de Dios. El Padre quiere despertar nuestro oído cada mañana. Y hay algo, una clave también bien importante en cuanto a escuchar al Señor de mañana, en cuanto a buscar al Señor de mañana, en cuanto a buscar la palabra del Señor de mañana, es que lo primero en lo que nosotros ponemos nuestros pensamientos en el día, eso va a determinar como el clima de nuestro día. Si nosotros ponemos la palabra de Dios como nuestros primeros pensamientos y esfuerzos por la mañana, el Señor va a dominar, digamos, va a tener presencia en nuestros pensamientos durante todo el día. Y obviamente si el Señor tiene presencia con sus pensamientos en nosotros todo el día, se cumplirá lo que dice la palabra en el Salmo 1, versículos 2 y 3. Dice que en la ley de Jehová tendremos nuestra delicia, en ella meditaremos de día y de noche, entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace nos saldrá bien. Aparte de que Él apartará nuestro camino, nos apartará de camino de pecadores, decía, de escarnecedores, de consejo de malos, etcétera. Entonces nos apartará eso nos va a apartar del pecado y nos va a acercar al Señor. Pero necesitamos hacerlo de mañana. Lo que controle
Los primeros pensamientos de nuestra mañana van a determinar el tono de nuestro día. Dice la palabra, el salmista, aparte de otros pasajes, en el Salmo 59:16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y en el Salmo 65:8 dice: por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Entonces aquí nos está hablando de poner nuestros pensamientos en el Señor de mañana para que nos vaya bien durante todo el día. Aparte también el salmista dice: en la noche yo derramaré mi corazón delante de ti. ¿Por qué? Porque lo último que pensamos en la noche es lo que va a dominar nuestros sueños en la noche. Por eso dice la palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir tranquilo, dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque sus últimos pensamientos antes de dormir están puestos en el Señor, y el Señor nos llena de paz y de tranquilidad para que nuestros sueños sean igualmente de paz y tranquilidad. Por el otro lado, en la segunda clave que nos da el pasaje de Isaías 50, versículos 4 y 5, es que esperar con expectativa que el Padre nos hable. Isaías no solo estaba hablando de despertar nuestro oído en la mañana a la palabra del Señor, sino esperar con expectativa que Él nos hable. Esperemos, levantémonos con la expectativa de que Él va a hablarnos, esperando oírlo. Le pedía al Señor que despertara su oído para oír. Dice: despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, con la expectativa de escucharlo. Le pedí al Señor que despertara su oído, que abriera su oído para escucharlo, y porque esto es importante, porque nuestras expectativas van a determinar nuestras experiencias. Mateo capítulo 9, versículo 29, Jesús nos enseña que conforme a nuestra fe, así nos será hecho. Si nosotros tenemos la expectativa de que el Señor nos hablará, entonces el Señor, conforme a nuestra fe, nos será hecho, y el Señor nos hablará, quizá no en el mismo momento, en la misma madrugada, pero como hemos puesto nuestros pensamientos en Él, y esos pensamientos van a seguirnos el resto del día, durante algún momento del día el Señor nos va a hablar. Nos puede hablar como nos lo puede hablar al principio del día, y normalmente lo va a hacer si nosotros nos levantamos con esa expectativa a buscarlo desde temprano. Luego, la palabra de Dios dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces acá lo que está diciéndonos es que también se estaba preparando para ser instruido. No solamente era escuchar su voz, sino recibir la instrucción del Señor. Aquí Isaías nos está hablando de que él adoptaba una postura de un estudiante ansioso y dispuesto a aprender de su maestro favorito. Recordemos lo que dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice la palabra: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y creerle a Dios, la palabra de Dios es Dios hablándonos, así como los profetas hablándonos. Entonces, si creemos la palabra de Dios, estamos creyéndole a Jehová nuestro Dios, y eso nos hará estar seguros, e igualmente estamos creyendo a sus profetas, y entonces seremos prosperados. De hecho, la palabra de Dios nos dice en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera
prospera tu alma. Y nuestra alma prospera a través de escuchar e interiorizar la palabra de Dios. En Job capítulo 34, versículo 32, Job le clama al Señor: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Es decir, estaba expectante de lo que el Señor le instruiría. También en el Salmo 25, versículos del 4 al 5, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El Padre entonces nos habla para informarnos, educarnos, transformarnos. Recordemos lo que leímos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñarnos, instruirnos, redarguirnos, corregirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Pero eso implica que necesitamos escucharla atentamente, necesitamos escuchar lo que el Señor nos está diciendo, la información que nos está dando, las instrucciones con las que nos está educando y las cosas que Él quiere transformar en nuestras vidas. El Señor, siempre que nos va a hablar para algo bueno para usted y para mí, aunque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, que la palabra es para edificar, exhortar y consolar. Es decir, para si es necesario confrontarnos, nos va a confrontar para corregirnos, además de instruirnos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todas las cosas. El Señor nunca nos va a hablar para mal. El Señor siempre nos va a hablar para que nos vaya bien. Su palabra nos da instrucciones, principios, valores, ejemplos, etcétera, para que nos vaya bien en la vida. El mensaje de toda la palabra es precisamente eso. Hijo mío, yo deseo que te vaya bien en la vida, que tengas salud en todas las cosas, pero que prospere tu alma, que te despojes de la vieja manera de pensar, te vistas de la nueva, y entonces vas a ser como un árbol prosperado, un árbol junto a corrientes de agua, que todo lo que haga le va a salir bien. Entonces, pero como el Padre nos habla, cuando el Padre nos habla, usted y yo necesitamos estar preparados para escucharlo y para aprender. Esta es algo que necesitamos usted y yo también cambiar en cuanto a escuchar al Señor. ¿Por qué razón? Una razón muy simple. Nosotros usualmente, cuando escuchamos a una persona, de una vez estamos pensando cómo contestarle, rebatirle, discutirle, mostrar nuestro desacuerdo, etcétera. No nos tomamos tiempo para pensar lo que la persona nos está diciendo. Y esa costumbre la podemos llevar a nuestras pláticas con el Señor. Y entonces, en lugar de ponerle atención, en lugar de estar dispuestos a recibir y poner atención a lo que el Señor nos está diciendo, vamos a estarlo rechazando o negándolo o cuestionándolo. Entonces necesitamos prepararnos para escuchar. Recuérdese lo que la palabra de Dios constantemente nos dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Necesitamos ponerle atención. El escuchar es poner atención y considerar lo que la otra persona nos está diciendo, no defendiéndonos, no buscando argumentos para rebatir, sino escuchando atentamente y considerando atentamente lo que esa persona nos está diciendo. Ya mencioné que hay una gran diferencia entre entre oír simplemente y escuchar. Y por ejemplo, en Mateo 11:15, en Marcos 13:9, en las 7 cartas de Apocalipsis, en todas esas el Señor insiste en que pongamos atención en lo que Él está diciendo, porque no es lo mismo oír que escuchar. Hay una gran diferencia. El problema usualmente, como ya mencioné, es que nosotros oímos pero no escuchamos. Escuchar implica inclinar nuestro oído para prestar atención y así poder recordar el mensaje. En Isaías 55:3 nos instruye eso precisamente. Dice: inclinad vuestro oído
y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, y las misericordias firmes a David. Notemos lo que dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Entonces el Señor nos va a hablar cuando usted y yo estemos dispuestos y preparados para escuchar atentamente lo que Él tiene que decirnos. Necesitamos estar dispuestos, esto nos lleva a algo, a la necesidad de estar dispuestos a esperar en su presencia hasta que Él nos hable. Él nos va a hablar, Él nos va a hablar, Él nos va a responder. Pero en algunos casos no va a ser una respuesta inmediata, sino que vamos a necesitar esperar y esperar atentamente, permaneciendo en su presencia para que Él nos hable. Eso no quiere decir que debemos permanecer postrados, encerrados en una habitación, no. Pero nuestro oído debe estar atento y nuestros pensamientos deben estar en Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia en la que estemos. El Señor nos va a hablar en todo lugar y en toda circunstancia, pero nosotros necesitamos estar dispuestos a escucharlo. Y lo que ya mencioné desde el principio, cuando escuchemos su voz, obedezcámoslo. Dice Isaías 55, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esto quiere decir, le obedeció. En Lucas capítulo 11, versículo 28, la palabra de Dios dice que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen, la practican. Job 5:27 dice: óyelo y conócelo tú para tu provecho. Óyelo para tu provecho. Oírlo y obedecerlo es para nuestro provecho. Si no tenemos la disposición de obedecerle, en última instancia, que es el objetivo fundamental de su voz, eventualmente entonces dejará de hablarnos. Si nosotros no le ponemos atención, si nosotros no le obedecemos, si nosotros no valoramos que Él nos hable, eventualmente pues no nos va a dejar de hablar. Ya no lo vamos a escuchar. Hay más respecto a cómo escuchar la voz del Señor, pero no nos va a dar tiempo en este espacio, así que lo vamos a dejar acá el día de hoy. El próximo miércoles vamos a retomar el tema enseñando acerca de otras formas usuales en que Dios nos habla y de los temas que el Señor nos va a hablar, aparte de ello, de lo que podemos, de no limitarlo y de principios para asegurarnos que es el Padre quien nos habla. Así que lo esperamos el próximo miércoles para la segunda parte de esta enseñanza, y mientras tanto que el Señor le bendiga, que tenga una linda noche, un lindo fin de semana, y si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 7 de la noche volveremos a tener nos volvemos a encontrar para tener la segunda parte de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche, les mando un abrazo y muchísimas gracias por conectarse. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Si ha sido de bendición para sus vidas, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también bendiga la vida de ellos. Y recordemos dos formas principales en las cuales el Señor nos habla, que son la palabra y la oración, la comunión con el Señor. Desde ya podemos comenzar a practicar esas dos formas, independientemente de las otras formas que vamos a aprender la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida, hoy es jueves, hoy es jueves, entonces sería el miércoles de la próxima semana que nos volvemos a encontrar. Que tengan una linda noche, bendiciones y un abrazo para todos.